del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo oído Juan en la prisión las obras de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para decirle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalizare de mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir a las gentes acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre muellemente vestido? He aquí que los que visten muellemente habitan en las casas de los reyes. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que un profeta, porque este es de quienes se ha escrito: He aquí que yo envío mi heraldo delante de tu faz, el cual preparará tu vía delante de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este segundo domingo de Adviento se nos presenta ya pues una de las figuras centrales de este tiempo litúrgico, que es San Juan Bautista, el cual, pues ya sabemos que su misión, para lo que Dios le elige y le consagra, es para la preparación inmediata del pueblo de Israel ante la venida inminente ya del Mesías. Ya esa venida había estado preparada a lo largo de los siglos por muchos profetas que habían ya anunciado en un futuro todavía lejano la venida de nuestro Señor, y San Juan Bautista será el que lo anuncie de manera ya inminente, inmediata. Pero hay un detalle que nos llama la atención de esto. San Juan Bautista fue santificado en el vientre de su madre, Santa Isabel, y ya ahí salta de gozo en cuanto la Virgen María, embarazada de nuestro Señor, acude, salta de gozo. Es decir, le reconoce antes de nacer, por la acción del Espíritu Santo, que está ante el Mesías. Él es el que lleva una vida de penitencia, de austeridad, anunciando durante toda su vida, hasta que es encarcelado y luego ya sabemos que le cortan la cabeza por decirle la verdad que no le gustaba al rey. Es el que lleva una vida muy penitente, muy austera, predicando, ya digo, la llegada del Mesías inminente, predicando además predicando también no solo con su vida, sino con su palabra, que ya estaba el Señor a las puertas, bautiza con un bautismo de conversión, aún más cuando viene el Señor a ser bautizado, él en un principio se niega porque sabe que el Señor es mucho más que él y el que debería ser bautizado era él por nuestro Señor. Ve cómo se rasga el cielo y baja sobre nuestro Señor el Espíritu Santo, y es más, él le señala y ahí el Cordero de Dios, que equivale a decir no solo que es el Mesías, sino cómo iba a ser su mesianismo, cómo iba a salvar, porque decir que era el Cordero es lo mismo que decir va a morir sacrificialmente, va a ser sacrificio. Entonces, si San Juan Bautista sabía todo esto, ahora ¿por qué resulta que cuando está a punto de morirse, porque ella estaba en la cárcel, poco le quedaba, va y envía a los discípulos a decirle: bueno, ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Parece una incongruencia. Es que no lo sabe, pero si ya él lo ha señalado claramente y lo ha dicho varias veces que nuestro Señor es el Mesías esperado. Ahora, ¿qué pasa? Que le entran dudas cuando ya está a punto de ser mártir, de morir por Cristo.
no parece muy sensato que así sea. La explicación nos la dan los santos padres y realmente es muy sencillo de entender. Recordemos que San Juan, lo dice el mismo Evangelio, tiene sus propios discípulos. Y él señala, he aquí el Cordero de Dios, e inmediatamente ellos dos abandonan a San Juan Bautista, se van detrás del Señor. Pero no necesariamente eso tenía que pasar con todos. Es más, en algún pasaje parece como que algunos discípulos de Juan como que tienen ciertos celos, como que tienen cierto recelo incluso por los discípulos de nuestro Señor. Porque nosotros ayunamos, ellos no ayunan, por ejemplo, se ve. Entonces, la conclusión es muy sencilla, realmente no es que San Juan dude de que el Señor sea el Mesías, sino que envía a estos dos a conocer personalmente a nuestro Señor para que se convenzan por ellos mismos ante la superioridad manifiesta de nuestro Señor, de Cristo, que Él es el Mesías. Y le preguntáis, y ya veréis lo que va a pasar, qué os va a decir. De tal manera que el Señor le responde, no realmente a San Juan, sino a los dos discípulos que les envía. ¿No veis los signos que estoy haciendo? ¿No veis que aquello que estaba anunciado por los profetas, que era que en el tiempo del Mesías iban a ver los ciegos, iban a oír los sordos, que los leprosos iban a ser sanados? Todo eso está pasando. ¿No veis que eso se está cumpliendo? Y añade también, bienaventurado quien no se escandalice de mí, aludiendo precisamente a que él, que estaba haciendo milagros en ese momento, más adelante le iban a matar. Y ese escándalo de la cruz, a algunos les iba a echar para atrás, porque claro, como es que el Mesías va a terminar muerto como un criminal. Bienaventurado quien no se escandalice de mí. Es decir, en realidad lo que hace Juan el Bautista mandando a sus discípulos, a estos dos, para que luego esos dos hablaran al resto, porque no solo eran estas dos, es de otra manera, indirecta, señalarles a Cristo y decirle, Él es el Mesías. Lo estáis viendo por vuestros propios ojos. Sabiendo ya San Juan que ya le quedaba poco, que le iban a martirizar, él procura que sus discípulos vayan a nuestro Señor, que no se queden amarrados a Él mismo, porque sabe que no tienen que quedar amarrados a Él mismo. Su misión es todo a la contraria, es señalar al Señor y tras Él. Y eso también nos explica lo que pasa cuando los discípulos se van, los discípulos de Juan el Bautista. Una vez que se van, para que no piense la gente que esa alabanza de San Juan es como que le está haciendo la barba, es decir, como que está adulando a San Juan porque están allí sus discípulos, cuando ya se han ido, les dice, bueno, ¿a quién han salido ustedes a ver? Es decir, como esa pregunta también podía ser mal interpretada por aquellos que la habían presenciado, como que era una duda de San Juan respecto al mesianismo, a la misión de nuestro Señor, él lo deja claro. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña agitada por el viento, es decir, alguien que es una veleta, que se deja llevar por lo primero que piensa. ¿Piensan que de verdad ha cambiado de idea? No. Él, al decirle, ¿por qué creen que se ha ido al desierto a vestir vestidos groseros? No muellemente, dice la traducción, es decir,
Muellemente significa con vestidos muy lujosos y además cómodos. La vida muelle significa aquí comodidad. No vive una vida incómoda, ni se va al desierto a vivir porque sí, ni es que ahora piense que se ha equivocado. Realmente está hablando de mí, no ha cambiado de idea. Está advirtiendo precisamente al resto que sí, que San Juan Bautista estaba hablando de él mismo. Por eso, este es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi heraldo delante de tu faz, el cual preparará tu vía delante de mí. De tal manera que realmente el Bautista está dando testimonio de Cristo y Cristo está confirmando el testimonio que de él está dando el Bautista y le está alabando, Por lo tanto, de aquí sacamos nuestra lección. San Juan Bautista es modelo para nosotros. Primero porque su misión la hace en el desierto. Es decir, el desierto para nosotros no quiere decir que nos vayamos al desierto, literalmente, obviamente, porque lo más probable es que el Señor no quiera eso de nosotros. Pero sí que le busquemos en la soledad, en la oración. La gente no sabe estar sola en absoluto. La gente le tiene un miedo a la soledad y al silencio terrible, y más en esta época donde todo el silencio se rellena artificialmente con el entretenimiento tecnológico. Pero realmente el silencio, la soledad, son fundamentales, el desierto, para encontrarse con el Señor en la oración. Si no se hace el vacío, no hay manera. Tengamos en cuenta que en el Adviento es un tiempo penitencial, pero la penitencia no tiene exactamente el mismo sentido que el que se hace en Cuaresma. En Cuaresma el sufrimiento que uno se inflige voluntariamente en el tiempo cuaresmal tiene más el sentido de participar de la cruz de Cristo, que vamos luego a contemplar en la Semana Santa. En cambio, aquí, como lo que vamos a contemplar es al Señor en el pesebre, la penitencia tiene el sentido más bien de vaciarse, de hacerse pobre, para dejar lugar al Señor en nosotros. Tiene otro sentido, y en eso San Juan Bautista es ejemplo. También la renuncia a objetivos puramente materiales. Eso también es ejemplo, San Juan Bautista. San Juan Bautista le daba más bien nada igual, le daba todo igual respecto a las riquezas de este mundo. No le prestaba ninguna atención. Su objetivo era el Señor, señalar al Señor. Y por último, San Juan Bautista no se contenta con irse al desierto a la oración ni a llevar una vida penitente, sino que su vida continuamente es hacerse pequeño para que Cristo crezca, para señalar al Señor. Por lo tanto, tomando ese ejemplo de San Juan Bautista, sigamos en este tiempo de Adviento, procurando mayor silencio, procurando mayor tiempo de oración, huyendo un poquito cuando podamos de esas ocasiones de estar tanto tiempo entretenido en cosas que no nos van a llenar de Dios, y sobre todo que seamos, como San Juan Bautista, los que señalen al Señor, los que digan con nuestra vida, con nuestra palabra, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.